Muy bien. Entonces, como le estaba indicando, la prueba defensiva es lo más ácido todavía posible, ¿no? Le quitamos todo lo que sea líquido, ¿no es cierto? Solamente dejamos todo lo que sea líquido. Lo más líquido en una empresa, definitivamente, pues, es el efectivo de la empresa, que está representado por lo que tenemos en caja bancos. Ya está pues la fórmula, ¿no? Es caja bancos entre pasivo corriente, ¿no es cierto? Inicialmente. Si lo quiero expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100 cuando lo quiero expresar en porcentaje, ¿de acuerdo? Cuando lo queremos presentar o expresar en porcentaje. Estos son los tres ratios de liquidez más conocidos, ¿no? Más utilizados. Liquidez general, activo corriente entre pasivo corriente, la prueba ácida, ¿no es cierto? Activo corriente menos inventario entre pasivo corriente, y ratio de prueba defensiva, que básicamente es lo más ácido. La acidez, muchachos, ese término de acidez significa que voy tomando lo más, ¿no es cierto? Lo que representa el efectivo, voy quitando aquello que no es efectivo, ¿no? Que tiene menos convertibilidad, ¿no? Menos convertibilidad. Entonces, acá, por ejemplo, en la prueba base estoy quitando el inventario, estoy dejando, por ejemplo, en el activo corriente lo que son, lo que tengo de disponible de dinero en caja y también mis cuentas por cobrar, ¿no? Menos mi inventario, que es lo más, ¿no? Para efectos de poder efectivizar, convertirlo en efectivo, demora un poquito más. Y una prueba, ratio de prueba defensiva, ¿no es cierto? Meramente defensiva, es cuando solo utilizo lo que es el dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero en efectivo tengo para hacer frente a mi pasivo corriente, a mi pasivo circulante, para poder coberturar esa deuda? ¿No es cierto? Muy bien. De eso se trata. ¿Listo? Control. Ahora vamos a ponerle acá. Otros ratios relacionados con liquidez. Tenemos el capital de trabajo, el ratio de capital de trabajo, muchachos. Con este tipo de ratio financiero se muestra que una empresa dispone, tras pagar sus deudas inmediatas, ¿no? O sea, es lo que me queda, pues, ¿no es cierto? Del activo corriente menos el pasivo corriente. Acá está la fórmula, miren. Capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. Si yo quiero saber cuánto es el capital de trabajo que cuenta una empresa, ¿no es cierto? Entonces, tengo que restarle el activo corriente, el pasivo corriente. Y ese es el capital de trabajo operativo de la empresa. ¿Listo? Ese es capital de trabajo. Muy bien. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. El capital de trabajo no es solamente lo que yo me presto pues, de una empresa, ¿no es cierto? La empresa también configura su propio capital de trabajo. ¿Cómo lo configura el capital de trabajo? ¿Cómo sé cuánto dispongo de capital de trabajo, capital operativo para reiniciar una inversión, ¿no? ¿No es cierto? Acordarse que mucho depende de la rotación, ¿no? El capital de trabajo tiene que estar rotando, ¿no es cierto? Constantemente en una empresa entra, invierto, sale. Vuelve a entrar, invierto, sale. El capital de trabajo tiene que rotar en una empresa, ¿no? Para que la empresa cumpla con su objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo fundamental de la empresa? Ganar, ¿no? Y ahí le vamos a maquillar, ganar, ¿no? Ese es el primer objetivo de la empresa, ganar. No hay ninguna empresa que no quiera ganar, pero entonces no sería empresa, muchachos, ¿no es cierto? Sería un municipio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Un municipio, un ministerio, lo que fuera, pues, ¿no es cierto? Sería Petroperú, ¿no? Pero la cuestión es, las empresas como empresas necesitan ganar, ese es su objetivo, ¿listo? Y lo amortiguamos. ¿Cómo gana? Cubriendo pues, necesidades de arranque, ¿no es cierto? Ahí suena bonito. Primer objetivo, ganar. Segundo objetivo, satisfacer necesidades pero de los consumidores, ¿no es cierto? Las necesidades de los consumidores, ¿no es cierto? Nos generan utilidades a las empresas, ¿de acuerdo? Nos generan, y esas necesidades son aprovechadas por la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ese capital de trabajo, ¿no es cierto? Tiene que seguir generando constantemente, ¿no? Constantemente, o sea, no se puede parar, ¿de acuerdo? El capital de trabajo. El capital de trabajo es como un motor, ¿no es cierto? Que tiene que estar bien aceitado, o sea, siempre tiene que estar pues en movimiento, ¿no es cierto? Tiene que estar en movimiento ese motorcito, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que estar en movimiento. Muy bien. Es un ratio que se relaciona con liquidez, ¿de acuerdo? Ese es un ratio que se relaciona con liquidez. A ver, vamos a pintarlo así. Ya está. Otra, miren.
Ratio de liquidez de las cuentas por cobrar. ¿Por qué se relaciona con liquidez? El ratio de liquidez de las cuentas por cobrar permite conocer el tiempo promedio en el cual las cuentas que todavía no se cobran pueden convertirse en dinero en efectivo, ¿no es cierto? Los que, cuando me dice, permite conocer el tiempo promedio en el cual las cuentas que todavía no se cobran son pues las letras, los créditos que otorgan las empresas, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto tiempo esos créditos los recupera la empresa, los cobra la empresa, regresan a la empresa, ¿no es cierto? Me dan liquidez, me dan mayor capacidad de inversión, ¿no? Muy bien, a eso se refiere. Entonces, este es el detalle, ¿no? Todas las empresas tienen que tener mucho cuidado con este ratio, ¿no? Cada cuánto tiempo. O sea, una empresa puede tener, por ejemplo, ¿no? Una política crediticia. ¿A qué se denomina política crediticia? ¿No? Cada cuánto tiempo suelto pues los créditos. Doy créditos, a ver, vendo. Te voy a dar, mi política crediticia es cobrar cada 15 días, ¿no? Cobrar una semana. Depende del giro del negocio para dar los créditos. Por ejemplo, miren, vamos a hacer una pregunta. No vamos a ir a Majes. ¿Dónde está? A ver, ¿quiénes están en Majes? ¿Quiénes son de Majes City? A ver, Majes City. ¿Dónde está Majes City? Yo, profesor. A ver, Ruth. Yo, profesor. Ya, ahí está. ¿Solamente Ruth es de Majes City? Melanie Gris también es de Magic City. ¿Dónde está Rosita Cama? ¿Tú no eres de Magic City, hija? Sí, profesor. Ahí está, Rosa, Livia, Magic City, ¿no? City Magis. Ya, miren, por ejemplo, política y liquidez. Las empresas políticas crediticias, a ver, vamos a ver, las empresas agrarias que hay en las agrotécnicas que hay en Majes, ¿cuál sería su política crediticia? ¿Con quién tengo que ver el giro del negocio? ¿Con quién juego? ¿A quién les doy? ¿A quién les venden las empresas agrotécnicas en Majes? ¿A quién les venden? A ver, Rosita Cama. Bueno, a los agricultores A o los a la empresa Pampa agricultores, a Baja, los ganaderos, ¿no es cierto? En esencia. también a la empresa Pampa Baja y creo que También a la Damper. Pampa Baja. Muy bien. Ahora mira, el círculo del dinero en Majes son cada 15 días que cobra Leche Gloria, es básicamente quien dinamiza la economía en el Pedregal, ¿no es cierto? ¿Sí Sí, o no? profesor. Ya. Entonces, ¿cuál sería la política adecuada, por ejemplo, crediticia, ¿no es cierto?, de una empresa agrotécnica, agropecuaria? Darme como límite, cada 15 días vienes y me pagas, ¿no es cierto? Te voy a dar crédito cada 15 días, porque sé que tú vas a tener ese dinero, vas a estar líquido cada 15 días, ¿sí o no? ¿Qué dice Rosita? Sí, profesor. Aparte, bueno, según lo que sé es que en Majes los agricultores mayormente cobran quincenal por motivos de que la empresa tiene que pagarles, tienen que comprar los agricultores como, por ejemplo, los fertilizantes, las plantas no duran mucho tiempo, no Ya, pueden esperar un mes muy bien, y todo eso. muy bien. Les digo una verdad, ¿ah? A lo que nos ha dicho Rosita. A ver, es cierto, por efectos, por ejemplo, la planta en las plantas, ¿no es cierto? Los embrios, por ejemplo, ¿no es cierto? Los embrios o, por ejemplo, a ver, los insumos que utilizan, por ejemplo, el ganado, como puede ser la alfalfa, y es un sembrío, ¿no? En Majes tiene que ser periodos muy cortos, ¿no? Porque, ¿a qué se debe eso, Rosita? Disculpa, profesor, ¿cuál es la pregunta? ¿A qué se debe que si no abono cada 15 días o no riego cada 15 días en Majes, ¿no es cierto? El producto se va por el desagüe.
Bueno, una de las razones es que las plantas requieren de bastante cuidado y pues requiere, bueno, en Majes la agricultura se producen en menos meses que, por ejemplo, en la sierra, ¿no? En la sierra los productos salen de cada medio año, inclusive un año, pues en Majes creo que cada 4 meses o 5 meses ya salen los productos, lo cual requieren bastante abono, fertilizantes y todos esos productos. Claro, es básicamente porque en Majes, por ejemplo, a comparación de la sierra son productos más ecológicos, digamos, ¿no? En cambio, en Majes son productos más, que intervienen más lo que es ayuda a la producción, ¿no es cierto? Tecnología, Los profe. productos químicos, ¿no? Por un lado, productos químicos y segundo, en cuanto a los ganaderos, el concentrado, ¿no? Sí. Entonces, volvamos al tema, volvamos a la liquidez. Entonces, por ejemplo, tengo que ver así como nos ha contado Rosita, ¿no? Tengo que ver esos factores, tenemos que ver esos factores que se desarrollan en un determinado lugar, en una área geográfica, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que influyen para yo también tener, si yo soy una empresa agrotécnica, tengo que darles una línea de crédito no mayor a 15 días, ¿no es cierto? 15 o hasta el día 16, pero eso les daría, ¿no es cierto? Esa es política crediticia, ¿listo? Y básicamente lo que tengo que ver también, pues, como por ejemplo, una empresa agrotécnica, es comprar mis productos y que mis proveedores me den crédito, mayores a 15 días, ¿no es cierto? Lo que tengo que tratar es de recuperar los créditos, ¿no es cierto? Para poder tener liquidez y poder pagar, ¿no? De eso se tratan los ratios de liquidez de cuentas por cobrar. Y tenemos dos fórmulas, ¿no? A ver, periodo promedio de cobro, cuentas por cobrar por días del año, ¿no? Los días del año que se toman, muchachos, son los días comunes, que son 360 días entre ventas anuales, ¿no es cierto?, en cuentas corrientes. Y el segundo es rotación de cuentas por cobrar, ventas anuales en cuenta corriente versus cuentas por cobrar, ¿no? Esos son los dos ratios que tomamos y están relacionados con los ratios de liquidez, ¿no? ¿Listo? Es lo que nos dan liquidez, el retorno, por ejemplo, de nuestras cuentas por cobrar nos dan liquidez. La diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente también nos generan pues liquidez, ¿no? El capital de trabajo es algo líquido, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí. Ahí se los voy a mandar y vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a ver, a ver. Voy a mandar esto ya desarrolladito. Hasta donde hemos llegado. Clase 2022, semestre contabilidad. No, esta es gestión financiera. Le vamos a dar PowerPoint, Into. Listo. Le estoy mandando otra vez la sesión 5 ratios, ¿no? Vamos a hacer una sesión más, una de teoría, y ahí vamos a empezar con los casos prácticos, ¿ya? Nos vamos a pasar a las 6. ¿Por qué? Porque básicamente también está vinculado, ¿no? Está vinculado, está vinculado. Muy bien. Ahora, ¿están viendo, muchachos? Tema 7, análisis de cobertura. ¿Están viendo Sí, mi profesor. diapositiva? Muy bien. Ese es el análisis de cobertura. Vamos a chequear, ¿ah? Concepto. A ver, el ratio de cobertura se encuentra dentro de los ratios de liquidez, que son aquellos que miden la capacidad de la compañía. Cuando hablamos de compañía, estamos hablando de la empresa, para hacer frente a las deudas a corto plazo. No hay valores estándares para los ratios de liquidez, ya que varían dependiendo del tipo de empresa y negocio. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Unos necesitan mayor liquidez, entonces su ratio va a llegar, puede ser 1.5, 1.6, 1.7, depende del negocio. En cuanto al ratio de cobertura en concreto, mide el grado de cobertura del activo circulante con respecto al pasivo circulante, determinando la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pagos, no pago de sus deudas con vencimiento en el corto plazo. Permite hacer comparaciones entre empresas a relativizar lo que el fondo de maniobra calcula. El fondo de maniobra, muchachos, el fondo de maniobra también es conocido como capital de trabajo. ¿Listo? Lo calcula como valor absoluto. Muy bien. Acá vamos a plantear lo más importante. El ratio de cobertura.
¿Qué es un ratio de cobertura? Se encuentra dentro de los ratios de liquidez. Correcto. ¿Listo? Que son aquellos que miden la capacidad de la compañía para hacer frente a las deudas de corto plazo, ¿no es cierto? Las deudas corrientes. No hay valores estándares en los ratios de liquidez. Depende del tipo de empresa o negocio. ¿Listo? En cuanto al ratio de cobertura en concreto, ¿no es cierto? El ratio de cobertura en concreto mide la cobertura del activo circulante con respecto al pasivo circulante. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto me cobertura? ¿No es cierto? Mi activo frente a mis deudas a corto plazo. Eso significa. Y determina la capacidad de la empresa, ¿no? Determina esta capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas con vencimiento a corto plazo. ¿Listo? Ese es un ratio de cobertura. Muy bien. Ese es en cuanto a concepto. Muy bien. Vámonos acá. Bueno. ¿Cómo se calcula el ratio de cobertura? Para calcular este ratio, me refiero al ratio de cobertura, tenemos que conocer previamente dos datos importantes. Primero, el activo circulante y segundo, el pasivo circulante. ¿Listo? Para calcular ratio de cobertura. Por su parte, el activo circulante está formado por aquellos elementos que se convierten en un corto plazo en dinero y en sentido cabe diferenciar las siguientes masas patrimoniales, ¿no? ¿Listo? Está conformado por aquellos activos que se convierten en corto plazo en dinero. Ese es el activo circulante. Por ejemplo, las existencias, su conversión en dinero estará supeditada o condicionada a su producción y venta. Por tanto, formarán lo que se llama o se denomina realizable condicionado. ¿Listo? ¿Por qué dice ese término realizable condicionado? Porque la producción de las existencias, ¿no es cierto? O sea, la venta de las existencias es lo que tengo, está condicionado, pues, por ejemplo, ¿no? Está condicionado a ver cuánto produzco o cuánto comercializo, si soy una empresa que básicamente me dedico a la comercialización, ¿no es cierto? Cuánto compro y cuánto vendo, ¿de acuerdo? Por eso se denomina realizable condicional, ¿listo? Ese es un término financiero, realizable condicional, las existencias. En cuanto a las deudas a favor, saldos a favor que tiene la empresa con vencimiento a corto plazo, o sea, saldo a favor de las deudas, las cuentas por cobrar, muchachos, a corto plazo, ¿no? Su conversión se considera su vencimiento. Son pero los créditos tienen una fecha límite para efectos de poder recuperarlos, ¿no? Los créditos tienen una fecha límite para ser recuperables, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman en términos financieros? Realizable cierto. ¿Por qué realizable cierto? Porque es una realizable cierto, porque tiene una fecha límite, ¿no es cierto? Yo doy plazo a 15 días, te vendo a plazo. ¿Listo? Te voy a crédito. Tienes una semana para pagarme. Tengo una fecha cierta de recuperación. ¿Me puede entender? Por eso es un realizable cierto. ¿Listo? Porque tiene una fecha, ¿no? Para poder recuperar. Por eso se denomina realizable cierto, ¿no? Y son las cuentas por cobrar. ¿Listo? Muy bien. Las cuentas bancarias y tesorería. Cuentas bancarias y tesorería. Son partidas que conforman la tesorería de la empresa, el dinero que tiene la empresa. No olvidar, tesorería es el dinero que tiene la empresa. Su disponibilidad es inmediata. Lógico, lo que yo tengo en mi caja, lo que yo tengo en los bancos, ¿no? En la caja de la empresa, ¿no es cierto? Es dinero contante y sonante. Lo que yo tengo en los bancos también se considera dinero contante y sonante porque lo puedo disponer, ¿no es cierto? Y ahí sale el nombre, disponible de la empresa, ¿no? Disponible. Todo aquello que pueda disponer a un corto plazo, ¿no es cierto? Se denomina disponible, ¿de acuerdo? Disponibilidad inmediata, ¿no? Yo puedo girar un cheque, hacer una operación bancaria, ¿no es cierto? Una transferencia de forma inmediata, ¿no? Lo que tengo en bancos, o pagar en efectivo con lo que tengo en caja, ¿no? Entonces, se denomina disponible. Son masas patrimoniales, ¿no? Patrimonio, eso constituye el patrimonio de la empresa, ¿no? Lo que posee la empresa, lo que es de su propiedad. Mientras que el pasivo circulante, dice, es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo.
es decir, menos de un año, ¿no es cierto? En el se incluye todas las deudas y obligaciones que deben ser pagadas por la empresa en un plazo más corto a un año. Deudas menores a un año. Planilla. Tributos. Las amortizaciones que hago por un préstamo bancario, pero que se vencen en el año, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Son pasivos circulantes, ¿cierto? Muy bien. Listo. Muy bien, vamos a ver. Esto está interesante todito. Muy bien, acá. Sigamos, ¿eh? Así, una vez que se tengan estos dos datos, tanto el activo como el pasivo circulante, la manera de calcular el ratio de cobertura no es complicada, muchachos, ¿eh? Acá están las fórmulas. El ratio de cobertura es activo circulante entre pasivo circulante. ¿Listo? Así de simple. Ahora, vamos a las mediciones, ¿eh? En cuanto a la interpretación que tenemos que dar al ratio obtenido, tenemos que saber cuanto mayor sea, mayor será la seguridad, ¿listo? Para poder pagar las deudas a corto plazo. Así, un ratio de liquidez, por ejemplo, de 1.5, implica que por cada sol a pagar, ¿no es cierto?, disponen de 1.5 soles. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces estamos repitiendo pues, lo de la vez pasada, ¿no? 1.5, buena cobertura de deudas a corto plazo, ¿no es cierto? Cuando tengo 1.5, es buena cobertura, ¿no? Pero sin olvidar que el exceso nivel puede disminuir la rentabilidad. De 1 a 1.5, ¿no es cierto? Cobertura aceptable, ¿listo? Cobertura aceptable y menor de 1 deficiente, ¿no es cierto? Deficiente. Ya está, el ratio de cobertura no tiene mayor problema. Vamos a la siguiente. A ver, los ratios, muchachos, incluido el de cobertura, son barómetros. ¿Por qué se le dice barómetros estándar? Son barómetros que miden la temperatura del negocio, de la empresa, ¿no es cierto? Para conocer el ratio de cobertura de la empresa. No son barómetros, ¿no? Esas formulitas son barómetros. Miden la temperatura de la empresa. ¿Cómo está la empresa? No, si tiene fiebre, no tiene fiebre, o algo le pasa, ¿no? Es necesario poner en contexto el dato y extender el sector, ya que en algunos de ellos, como en el de la distribución, suele tener muchas deudas a corto plazo, en las distribuciones, ¿no? Deudas a corto plazo por el pago a los proveedores. Por tanto, si queremos analizar una compañía en concreto, tendremos que conocer las características del sector y también la situación que atraviesa la empresa, ya que si ha decidido realizar una importante inversión, es posible que el ratio de cobertura puede verse perjudicado, ¿no? ¿Por qué? Después vamos a explicar. Primero lo vamos a ver todo, ¿no? Así las cosas. La mejor manera para entenderlo y utilizar este indicador es, en primer lugar, entender el sector y comparar a las empresas que lo conforman para saber cuál es la situación financiera de los demás y así entender el ratio que es demasiado alto o demasiado bajo. Por otro lado, también es positivo comparar la empresa con ella misma y conocer la evolución que va teniendo en los resultados trimestrales o anuales. De esta manera sabremos si la gestión está mejorando o no. Ya, ahora sí, lo vamos a destazar, ¿eh? Dice, los ratios son barómetros estándar, ¿no? Para conocer el ratio de cobertura de la empresa. Son barómetros, nos ayuda a medir cómo está la empresa, ¿no? O sea, qué capacidad de afrontar nuestras deudas tiene la empresa, en el caso de cobertura. ¿Por qué? Porque relaciona activo circulante entre pasivo circulante. Muy bien, pero para eso, ¿no es cierto? Tenemos que conocer el dato y entender el sector, ¿no? Contexto, conocer el dato y entender el sector. Es lo que estaba comentando con Rosita, ¿no es cierto? Para yo poder entender el sector, no tengo que entender el sector, por ejemplo, ¿no? En el caso del movimiento económico del Pedregal, ¿no es cierto? Básicamente son los agricultores. Pero los agricultores, por ejemplo, necesitan comprar, ¿no es cierto?, cada 15 días para efectos de que su producción, ¿no es cierto?, sea eficiente, ¿no es cierto? Entonces necesita retornar cada 15 días. Entonces ya sé que el periodo económico de ese sector son cada 15 días. Entonces, estoy estudiando, estoy entendiendo el sector, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, ya que en algunos de ellos dice, como en el de la distribución, suele tener muchas deudas a corto plazo. Las distribuidoras, por ejemplo, ¿no es cierto?
como el de la distribución, suele tener muchas deudas a corto plazo por el pago a proveedores, ¿no? Ya está. Estamos hablando de un tipo de sector, ¿no? De unas empresas las empresas que se dedican a la distribución, ¿no? Las empresas que se dedican a la distribución, ¿no es cierto? Básicamente van dejando pues, productos, ¿no es cierto? Constantemente. Y al dejar productos constantemente, ¿no es cierto? Se generan pues, deudas con sus proveedores porque también hacen pedidos constantes, ¿no es cierto? ¿Listo? Por ejemplo. Por tanto, si queremos analizar una compañía en concreto, tenemos que conocer las características del sector. De hecho, ¿no? Si yo quiero analizar una empresa, tengo que ver dónde se desenvuelve toda la empresa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características del mercado, de esa demanda? ¿Qué oferta existe? O sea, tengo que analizarlo. Muy bien. A eso se refiere. Ya que se ha decidido realizar una importante inversión, es posible que el ratio de cobertura puede verse perjudicado, ¿no? Acá, esto tengo que ver, ¿eh? Cuando nosotros hacemos una inversión, muchachos, cuando realizamos una inversión, tenemos que hacerlo con mucha precaución, ¿no? Porque una inversión, por ejemplo, hace, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, mis activos aumenten, pero también van a aumentar mis pasivos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aumentan mis activos porque estoy haciendo una inversión. Pero inmediatamente está aumentando mi pasivo. Entonces, tengo que analizar muy bien eso, ¿no? El tipo de inversión que hago. ¿Por qué? Porque al aumentar mi pasivo, es decir, mis deudas, tengo que tratar que lo que he invertido me empiece a generar, ¿no es cierto? Para poder coberturar esas deudas. Normalmente, ¿no es cierto? No ocurre así, ¿no es cierto? Yo invierto, hago una inversión, ¿no es cierto? Que puede ser en compra de estoqueo, con la finalidad de estoquearme, de tener mayor inventario, o de repente comprar más activos, ¿no es cierto? Para efectos de producción, pero eso no me va a retornar de inmediato la inversión que he hecho, pues, ¿no es cierto? Pero las deudas las tengo ahí, ¿no es cierto? Ese pasivo circulante están ahí. Entonces, hay que tener criterio, ¿listo? En el caso de las inversiones. Las inversiones no me pueden malograr mi cobertura, ¿no? Es decir, mis inversiones, ¿no es cierto? No pueden, ojo que la cobertura también es a corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, en lo que yo invierta, tiene que generarme suficiente dinero, ¿no es cierto? Suficiente dinero para poder coberturar pues, mi pasivo corriente, mis deudas a corto plazo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Para no caer en problemas financieros. Muy bien. Eso nos quiere decir. Así las cosas. La mejor manera para entenderlo y utilizar este indicador es, en primer lugar, entender acá. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. En primer lugar, entender el sector y comparar las empresas que forman el sector, ¿no? ¿No es cierto? El cual es la situación financiera de las demás y entender si el ratio es demasiado alto o es demasiado bajo, ¿no? ¿Listo? Acá vamos a ver. En primer lugar, yo tengo que comparar, pues, por ejemplo, ¿no? Mis ratios con empresas del mismo giro, vuelvo a repetir, no con empresas de giros distintos, ¿cierto? De sectores distintos. Es imposible que yo compare, por ejemplo, una empresa ganadera con una empresa comercial, pues, ¿no es cierto? Es imposible. Tiene que ser del mismo giro. Los ratios son muy distintos y la interpretación también, muchachos, ¿no es cierto? Son dos mundos distintos, son dos mundos operativos totalmente distintos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tengo que hacerlo las empresas tienen que trabajar, tienen que comparar con sus propios, dentro del mismo sector. A ver, también se puede comparar, ¿no? Por otro lado, también se puede comparar entre ella misma, ¿no es cierto? Y ver pues sus evoluciones, cómo ha ido evolucionando la empresa. O sea, ¿qué significa esto? De periodo a periodo, ¿no es cierto? De la misma empresa. Yo puedo hacer eso. Puedo comparar o con empresas, ¿no es cierto? Similares del mismo giro, con otras empresas, ¿no es cierto? Para ver cuánto le ha salido de ratio a ellos y cuánto me está saliendo a mí y ver pues, si estoy bien o estoy mal, ¿no? Para eso me sirve el barómetro. Barómetro es una medida, ¿no? Pero también puedo comparar, ¿no es cierto?, de periodo a periodo de la misma empresa, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, pero tienen que ser periodos iguales, ¿ah? No puedo comparar un trimestre con un año, ni una semana con un mes,
tienen que ser iguales, mes con mes, trimestre con trimestre, año con año, ¿de acuerdo? ¿Listo? Así sea del mismo giro. ¿No? Para ver, o sea, para tener un buen resultado, ¿no? Que el resultado eminentemente sea eficiente. ¿Listo? Eminentemente sea eficiente. Muy bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Control G. Les voy a enviar eso también. Espérense. La 6 también, ¿ya? Vamos a enviar la 6. A ver, contabilidad aplicada. 6. A ver, contabilidad aplicada, no es contabilidad aplicada, que ve. Es gestión financiera. 6. Ahí está, cobertura. Vamos a seguir la siguiente clase, ¿ya? Muchachos, vayan leyendo, vayan leyendo. ¿Me han escuchado, jóvenes? ¿Llegó o no llegó? Sí llegó, profesor. Muy bien, joven. Muy bien, muchachotes. Entonces, su. Muy bien, cuídense, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana, ¿ok? A cuidarse.